¿Te has sentido alguna vez como si tu mente fuera una prisión invisible? Un lugar lleno de ruido, de miedos, de pensamientos que no te dejan respirar. Si es así, quiero que sepas algo. No estás solo. Y más importante aún, hay un camino. Bienvenido a Estoico sin ansiedad, un santuario para el alma, un refugio donde el ruido del mundo se apaga y comienza tu renacimiento interior. Aquí no prometemos fórmulas mágicas. Lo que ofrecemos es más poderoso: el despertar de tu fortaleza interna. Este canal es un templo, un lugar para aprender a vivir, con disciplina emocional, con paz espiritual, con libertad interior. Si sientes que este mensaje es para ti, escribe ahora en los comentarios: hoy elijo liberarme y crecer. Que este sea tu primer acto de compromiso contigo mismo, tu primer paso hacia tu propia libertad. Capítulo 1. La prisión invisible llamada ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que cargas un peso que nadie más ve? ¿Que tu mente se ha convertido en una tormenta que nunca se detiene? Quizás, sí, porque si has llegado hasta aquí, es probable que sepas exactamente de qué estoy hablando. La ansiedad, esa palabra que parece tan pequeña, sin embargo, tiene el poder de encadenar tu alma, nublar tus pensamientos y robarte la paz. Pero la ansiedad no es solo una palabra, es una prisión, una cárcel invisible. No tiene barrotes de hierro, no tiene muros físicos, no tiene carceleros a la vista, y sin embargo, te atrapa, te encierra, te hace prisionero de tu propia mente. Porque la ansiedad no está afuera, no vive en el mundo, no se esconde en las calles, ni en los rostros de los demás. La ansiedad vive dentro, en los pensamientos, en los miedos, en las preocupaciones que se repiten una y otra vez, como un eco que nunca se apaga. Tal vez te despiertas en mitad de la noche, sin un motivo claro, con el pecho apretado, con la sensación de que algo va mal, pero no sabes qué es, porque no ha pasado nada. Nadie te ha hecho daño, nadie te persigue, y sin embargo, tu mente corre sin parar, corre hacia futuros que no existen, corre hacia miedos que no han sucedido, y que tal vez jamás sucedan. Y entonces te preguntas: ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo controlar esto? ¿Por qué mi mente se ha convertido en mi peor enemiga? Detente. Respira. Porque hay algo que debes saber. No estás roto. No estás defectuoso. No eres débil. Esa voz que te susurra que no puedes más, no eres tú. Ese miedo que te paraliza, no eres tú. La ansiedad es una trampa cognitiva, un error de programación, un mecanismo mental que alguna vez fue útil, pero que hoy, en este mundo moderno, se ha convertido en una sombra que crece si la alimentas. Y aquí es donde entra el estoicismo, una filosofía que no es solo teoría, no es solo libros viejos, ni frases bonitas en redes sociales. Es un mapa, un manual, una brújula, para quienes han perdido el rumbo dentro de sí mismos. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, no fueron dioses, no fueron seres iluminados, fueron humanos, como tú, como yo, hombres que sintieron miedo, que enfrentaron guerras, pérdidas, enfermedades, traiciones, muerte, y que, en medio de todo ese caos, encontraron una verdad. No controlas el mundo, pero controlas tu mundo interno. Y es ahí, justo ahí, donde la ansiedad comienza a perder fuerza. Por eso, en este vídeo, no te voy a prometer fórmulas mágicas. No te voy a mentir diciendo que todo se resolverá de un día para otro. No. Lo que te ofrezco aquí es algo infinitamente más poderoso. La capacidad de recuperar el control de ti mismo, de tu mente, de tu serenidad, de tu paz. Voy a compartir contigo 5 lecciones estoicas, 5 verdades atemporales, 5 llaves que pueden abrir la puerta de esa prisión invisible llamada ansiedad. Pero antes, quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios, ahora, como un acto simbólico,
un ritual de liberación. A partir de hoy, elijo soltar lo que no puedo controlar y cultivar mi paz interior. Porque este no es solo un vídeo. Este es un llamado. Una conversación íntima. Entre tú y la parte más sabia de ti mismo. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de ver la vida. Y sobre todo, tu manera de habitar en ella. Capítulo 2. Primera lección estoica. Acepta lo que no puedes controlar. El arte de soltar la carga invisible. Imagina esto. Estás en medio de un mar agitado. El cielo se ha tornado gris. El viento sopla con fuerza. Las olas golpean el casco de tu barco. Intentas con todas tus fuerzas controlar la tormenta. Gritas al cielo. Sujetas las cuerdas. Tiras del timón. Pero nada cambia. La tormenta no te escucha. El viento no obedece tus órdenes. El mar no se calma porque tú lo desees. Así es la vida. Así es la ansiedad. La ansiedad es ese acto constante de intentar controlar lo incontrolable. Mira a tu alrededor. Haz una pausa. Reflexiona. ¿Cuánto de lo que hoy te atormenta realmente depende de ti? Tus pensamientos te dicen: ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si esa persona me abandona? ¿Y si enfermo? ¿Y si todo sale mal? Pero la verdad es que no puedes controlar el mañana. No puedes controlar las decisiones de otros. No puedes controlar el clima, la economía, la enfermedad, la vida, ni la muerte. Epicteto lo dijo con una claridad brutal. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Aquí está la raíz de tu ansiedad. Cuando dedicas tu energía a lo que no está en tus manos, tu mente colapsa, se sobrecarga, se asfixia, se pierde. La clave es soltar. No es rendirse. No es ser indiferente. No es apatía. Es un acto de inteligencia emocional, de sabiduría profunda. Porque lo que no depende de ti, nunca estuvo bajo tu control. Nunca te perteneció. Intentar controlar lo incontrolable es como intentar atrapar el viento con tus manos. Cuanto más lo intentas, más te frustras, más te desgastas, más te hundes. ¿Qué si depende de ti? Tus pensamientos, tus interpretaciones, tus acciones, tus decisiones, tu actitud ante lo que sucede. La ansiedad se reduce cuando haces este pequeño pero poderoso cambio. Dejo de luchar contra la tormenta y aprendo a ajustar mis velas. Marco Aurelio lo escribió, sentado en su tienda de campaña, rodeado de guerra, muerte e incertidumbre. Si te duele por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella. Y tú tienes el poder de cambiar esa percepción. El hombre del reloj de arena. Imagina a un hombre. Tiene un reloj de arena en las manos. La arena cae, grano a grano, sin que él pueda detenerla. Este hombre, desesperado, tapa la parte inferior del reloj con la mano, intentando evitar que la arena se acabe. Se esfuerza, se fatiga, se desespera, pero no lo logra. La arena busca su camino. Siempre. La vida es ese reloj de arena. No puedes detener el tiempo. No puedes evitar que las cosas sucedan. Puedes, sí, decidir qué haces con el tiempo que te queda, pero jamás podrás detener el flujo de la vida. Reflexión guiada. Cierra los ojos. Respira profundo. Pregunta a tu mente: ¿qué estoy intentando controlar que nunca estuvo en mis manos? Tal vez el comportamiento de alguien que amas, el pasado que ya no existe, un futuro incierto que aún no ha llegado, opiniones, juicios, rechazos, críticas. Y ahora, imagina que sostienes ese peso en tus manos. Pesado, abrumador. Lentamente, lo sueltas, lo dejas caer, lo entregas al universo, a Dios, a la vida, a lo que tú creas. Y mientras lo sueltas, sientes un poco más de espacio en tu pecho. Sientes que puedes respirar. Porque en el momento en que sueltas, vuelves a ti.
Vuelves a lo único que realmente controlas. Tu mundo interno. Ejercicio estoico práctico. Todos los días, haz este ejercicio. Primero toma papel y lápiz. Segundo dibuja 2 círculos. Tercero en el primer círculo escribe lo que sí puedo controlar: tus acciones, tus pensamientos, tu actitud, tu esfuerzo, tus palabras. Cuarto en el segundo círculo escribe lo que no puedo controlar: el pasado, las decisiones ajenas, la economía, el clima, la salud de otros, la muerte, los cambios externos. Quinto, mira el segundo círculo. Toma conciencia de que nada de eso está en tus manos. Agradece y suelta. Sexto, vuelve tu mirada al primer círculo. Aquí está tu poder. Aquí está tu libertad. Aquí está tu paz. Mantra estoico. Hoy elijo soltar lo que no depende de mí y ocuparme con amor, sabiduría y disciplina de lo que sí está en mis manos. Cierre de la primera lección. Recuerda esto: soltar no es perder. Soltar es liberarse. Cada vez que tu mente quiera controlar lo que está fuera, recuerda, eres dueño de ti, de tus pensamientos, de tu respuesta. La tormenta puede rugir afuera, pero tu barco, solo tú decides si se hunde o si navega. Capítulo 3. Segunda lección estoica. Fortalece tu fortaleza interior, el refugio que nadie puede arrebatarte. Imagina, estás en medio de una ciudad en ruinas. Las paredes caen. Las llamas consumen edificios. Las personas corren, gritan, huyen del caos. Todo a tu alrededor parece desmoronarse. Y sin embargo, tú caminas en calma. No porque seas indiferente, no porque no te importe, sino porque, dentro de ti, hay un lugar que permanece intacto. Una fortaleza invisible, inaccesible, inquebrantable. Un refugio interno que ningún incendio externo puede alcanzar. Epicteto lo enseñaba con absoluta claridad. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. La gran verdad estoica. El verdadero peligro no está fuera. El verdadero daño no es lo que te sucede. El verdadero daño es cómo tú permites que lo que sucede entre en tu mundo interno. Puedes perder tu trabajo. Puedes enfrentar la enfermedad. Puedes ser traicionado, rechazado, ignorado. Pero nada de eso, absolutamente nada, puede destruir tu paz si tú no le das permiso. La fortaleza interior, ¿qué es? La fortaleza interior es ese espacio dentro de ti, donde habita tu serenidad, tu dignidad, tu integridad, tu centro. Nadie puede entrar allí, a menos que tú abras la puerta. El insulto no te toca, la crítica no te atraviesa, el rechazo no te destruye, porque has construido muros no de piedra, sino de conciencia, de filosofía, de razón, de claridad. El jardín amurallado. Imagina que tu mente es un jardín hermoso, lleno de flores, de paz, de belleza. Alrededor de ese jardín hay un muro. No es un muro para alejarte del mundo, sino un muro para proteger tu paz. Cuando alguien lanza basura, críticas, juicios, rechazos, desprecios, no pasa del muro, se queda fuera, porque tú has decidido que nada externo entra en tu santuario interior, sin tu permiso. La ansiedad y la ilusión del peligro. La ansiedad se alimenta de la ilusión de que todo lo externo tiene el poder de destruirte. Pero eso es mentira. Una mentira que tu mente te ha contado durante años. Nadie puede herirte, emocional, mental o espiritualmente, sin tu consentimiento. La muerte de otro no puede destruir tu paz. Las palabras de otro no definen tu valor. Las circunstancias no deciden quién eres. Tú eres el único soberano de tu mundo interno. Reflexión guiada. Cierra los ojos. Imagina tu jardín interior. Mira las flores. Escucha el silencio. Siente la paz. Ahora observa cómo algunas personas se acercan al muro. Gritan. Juzgan. Critican. Pero nada de eso atraviesa tu muro. Nada.
Porque tú decides qué pensamientos permites entrar. Tú eliges qué significado le das a cada cosa. Tú eres el jardinero. Tú eres el arquitecto. Tú eres el guardián. Ejercicio estoico diario. Cada vez que algo externo te perturbe, una crítica, una mala noticia, un rechazo, haz lo siguiente. Primero, detente. Segundo, pregúntate, ¿esto pertenece al mundo externo o al interno? Tercero, si es externo, dite a ti mismo, esto no tiene poder sobre mí. Solo tiene el significado que yo decida darle. Cuarto, respira. Quinto, suelta. Haz esto 1, 10, 100 veces si es necesario, hasta que se convierta en tu naturaleza. Cita estoica. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Epicteto. Elige no ser herido, y no lo serás. No te sientas herido, y no lo has sido. Marco Aurelio. Mantra estoico. Yo soy el guardián de mi mundo interior. Nada externo define mi paz, mi valor ni mi esencia. Cierre de la segunda lección. Recuerda esto siempre. El mundo puede estar en caos. Las tormentas pueden rugir afuera. Las personas pueden gritar, ofender, rechazar. Pero dentro de ti, siempre existe un lugar de silencio, de calma, de fortaleza. Ese lugar es tuyo, solo tuyo. La ansiedad pierde su fuerza cuando recuerdas que la verdadera seguridad no está en lo que el mundo hace, está en lo que tú decides dentro de ti. Capítulo 4. Tercera lección estoica. Vive el presente. El antídoto absoluto contra la ansiedad. Haz una pausa. Mira a tu alrededor. ¿Dónde estás? ¿En qué momento estás? ¿Realmente? La ansiedad es una trampa temporal. Una prisión construida con las sombras del futuro y los fantasmas del pasado. Piénsalo. La ansiedad no vive aquí. No vive en este segundo. No vive en este instante. La ansiedad vive en lo que aún no ha ocurrido. En lo que imaginas que podría pasar. En los y sí que tu mente repite sin cesar. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me dejan? ¿Y si fracaso? ¿Y si todo sale mal? Es un teatro mental. Una película que tu mente proyecta una y otra vez. Y lo peor es que nunca termina. El estoicismo y el tiempo, la sabiduría del presente. Séneca escribió una verdad demoledora. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Observa tu vida. ¿Cuántas veces te has angustiado por cosas que nunca sucedieron? ¿O no fueron tan graves como tu mente te hizo creer? El estoicismo enseña. El pasado ya no existe. El futuro aún no existe. Lo único que es real es este momento. El hombre del espejo que no refleja. Imagina a un hombre que se para frente a un espejo, pero este no refleja su imagen actual. En lugar de eso, muestra escenas de su pasado. Errores, fracasos, pérdidas. El hombre grita al espejo. Eso ya no existe. Eso ya no es mi vida. Pero el espejo no responde. Solo repite una y otra vez los recuerdos que lo atormentan. Y cuando el hombre intenta cambiar de espejo, este muestra ahora, no el pasado, sino miedos del futuro. Crisis, enfermedad, ruina, soledad. El hombre cae de rodillas, agotado, preguntándose, ¿dónde está el espejo que muestra el ahora? Y entonces descubre algo aterrador. Ese espejo no existe, porque nunca lo mira, nunca se detiene, nunca observa lo que está frente a sus propios ojos. La trampa de la ansiedad. La ansiedad es un salto mental constante hacia futuros inexistentes. Es una fuga. Es un intento desesperado de controlar lo que aún no ha sucedido. Y en ese intento, pierdes lo único que verdaderamente posees. El presente. Reflexión guiada. Cierra los ojos. Siente tus pies tocando el suelo. Siente tu respiración entrando y saliendo. Pregúntate, ¿qué amenaza real existe en este preciso instante? Mira alrededor. No hay tigres. No hay fuego. No hay enemigos.
Todo está en calma. Solo, tu mente, es la que corre. La ansiedad es un ladrón. Pero no roba tu futuro. Roba tu presente. Ejercicio estoico diario. La práctica del aquí y ahora. Primero, detente varias veces al día. Segundo, observa 5 cosas que puedes ver. Tercer, escucha 4 sonidos que puedes oír. Cuarto, siente 3 sensaciones físicas. La textura de la ropa, el peso del cuerpo, la temperatura del aire. Quinto, huele 2 aromas que te rodean. Sexto, identifica un sabor en tu boca. Este simple ejercicio te arrastra de vuelta al presente. Otra práctica estoica. Diariamente, recuérdate, si el problema no está sucediendo ahora, entonces, no existe. Cuando llegue, si es que llega, me ocuparé de él en su momento. Pero ahora, no tiene poder sobre mí. Citas estoicas. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que en realidad sucede. Séneca. La vida es lo que sucede ahora. El pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Marco Aurelio. Mantra estoico. Yo regreso al presente. Elijo estar aquí. Mi mente no es un rehén del futuro ni del pasado. Aquí. Ahora. Soy libre. Cierre de la tercera lección. Cada vez que sientas que la ansiedad te atrapa, recuerda, no es el futuro el que te atormenta. Es tu mente intentando vivir un futuro que no existe. Vuelve. Vuelve a la hora. A este instante. A este latido. A esta respiración. La vida siempre estuvo aquí. Capítulo 5. Cuarta lección estoica. Domina tus pensamientos. El jardín que necesita ser cultivado. Haz una pausa. Observa tu mente. Escucha tus pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿de dónde vienen esos pensamientos que te atormentan? ¿Por qué, cuando quieres paz, aparecen miedos? ¿Por qué, cuando deseas serenidad, llegan preocupaciones? ¿Por qué tu mente parece ser tu peor enemigo? La respuesta es más simple y más profunda de lo que imaginas. Tu mente es un jardín. Y como todo jardín, crece lo que tú permites sembrar y regar. La gran verdad estoica sobre la mente. Epicteto lo dijo con absoluta claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es la enfermedad, no es la pérdida, no es la crítica, no es la soledad. Es lo que tu mente interpreta, lo que tú piensas, lo que realmente te hace sufrir. El jardín descuidado. La mente sin disciplina. Imagina un jardín abandonado. Durante años, nadie lo cuida. Nadie arranca las malas hierbas. Nadie poda. Nadie planta flores. ¿Qué sucede? El jardín se llena de maleza. Se vuelve oscuro, caótico, denso, feo. Así es tu mente, cuando la dejas en piloto automático. Si no eliges qué pensar, tu mente elegirá por ti. Y no siempre elegirá bien. Recordará tus fracasos. Imaginará escenarios catastróficos. Reproducirá tus inseguridades. Alimentará tus miedos. El jardinero ciego. Imagina un jardinero. Trabaja cada día en su jardín. Pero es ciego. No ve las malas hierbas crecer. No ve las flores marchitarse. No ve cómo la belleza se convierte en caos. Y un día, cuando recupera la vista, se da cuenta que su jardín es un desierto de espinas. Este jardinero eres tú. Cuando no observas tus pensamientos. Cuando permites que tu mente sea ocupada por preocupaciones, ansiedad, miedo, culpa, resentimiento, sin darte cuenta. La solución estoica. Convertirte en el jardinero consciente. El estoico no permite que su mente se llene de basura. No deja entrar cualquier pensamiento. No cree cualquier historia que su mente le cuenta. Observa, filtra, cuestiona, reemplaza, porque entiende una verdad fundamental. Tu mente es un jardín, y tú eres su único jardinero. Reflexión guiada. Cierra los ojos. Respira. Observa qué pensamientos ocupan tu mente ahora. Pregúntate,
¿Este pensamiento me sirve? ¿Este pensamiento es cierto? ¿Este pensamiento me acerca a la paz o al sufrimiento? Si la respuesta es sufrimiento, suéltalo, porque no todo lo que piensas es verdad, y no todo lo que tu mente propone merece tu atención. Ejercicio estoico diario. La técnica del jardín mental. Primero, durante el día, detente 3 veces. Segundo, escribe tus pensamientos más frecuentes en ese momento. 3 grados marca con si los pensamientos útiles, constructivos, serenos. 4 grados marca con no los pensamientos tóxicos, ansiosos, destructivos. Quinto, toma uno de los pensamientos no y reemplázalo conscientemente por uno sí. Ejemplo: no voy a poder. Voy a hacer lo mejor que esté en mis manos. Lo que no controle, lo suelto. Citas estoicas. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te hace sufrir. Epicteto. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio. Mantra estoico. Yo soy el jardinero de mi mente. Cultivo pensamientos de paz, claridad y fortaleza. Nada crece en mi interior sin mi permiso. Cierre de la 4ª lección. Recuerda esto. No eres tus pensamientos. No eres tus miedos. No eres tus preocupaciones. Eres el que observa. Eres el que elige. Eres el que decide qué sembrar y qué arrancar. La ansiedad se disuelve cuando te conviertes en un jardinero consciente. Cuando entiendes que tú, y solo tú, tienes el poder de elegir en qué piensa tu mente. Y por lo tanto, ¿en qué se convierte tu vida? Capítulo 6. 5ª lección estoica. La muerte como maestra. Recordar lo esencial para liberarte del miedo. Haz una pausa. Respira profundamente. Porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo. No es fácil. Pero es absolutamente liberador. Hablemos de la muerte. No. No para asustarte. No para llenarte de miedo. Sino todo lo contrario. Hablemos de la muerte para aprender a vivir. La ansiedad y el olvido de nuestra naturaleza. ¿Sabes por qué te llenas de ansiedad? ¿Sabes por qué te preocupas tanto? ¿Por todo el tiempo? Porque tu mente olvida algo esencial. Que eres finito. Que tu tiempo aquí es limitado. Que cada día que gastas preocupado es un día menos que tienes. Memento mori. Recuerda que morirás. Marco Aurelio lo repetía cada día a sí mismo. Vive como si ya hubieras muerto. Haz lo que debas. Ama lo que tienes. Sé bueno mientras vivas. Los estoicos no hablaban de la muerte con temor. No la evitaban. No la ocultaban. No la silenciaban. La miraban cara a cara. Con respeto. Con aceptación. Y con profunda sabiduría. Porque entender la muerte no es obsesionarte con ella. Es recordar que la vida está sucediendo ahora. El reloj sin agujas. Imagina que te regalan un reloj. Pero este reloj no tiene agujas. No marca la hora. Solo tiene una inscripción que dice: no sabes cuánto te queda. Así que vive como si cada segundo fuera sagrado. ¿Qué harías si cada mañana, al abrir los ojos, recordaras que este día podría ser el último? No es una tragedia. Es la más grande oportunidad. La muerte como maestra. La muerte te enseña que preocuparte por cosas pequeñas es una locura. La muerte te enseña que cada discusión absurda es un tiempo que jamás recuperarás. La muerte te enseña que ese miedo que te paraliza no tiene sentido. La muerte te enseña que lo que realmente importa es simple. ¿A quién amas? ¿Cómo vives? ¿Qué dejas en este mundo? La ansiedad se derrumba ante esta verdad. Cuando recuerdas tu finitud, la ansiedad pierde fuerza. ¿Miedo al futuro? El futuro es incierto para todos. ¿Miedo al rechazo? Todo termina. Todo pasa. Nadie lleva nada consigo. ¿Miedo al fracaso? ¿Qué es el fracaso?
frente a la eternidad del universo. Reflexión guiada. Cierra los ojos. Respira profundo. Imagínate en tus últimos días. Mira hacia atrás. Pregúntate, ¿qué cosas que hoy me preocupan seguirán teniendo importancia cuando llegue mi último suspiro? La respuesta es liberadora. Ejercicio estoico diario. Práctica del memento mori. Primero cada mañana, al despertar, repite: hoy podría ser mi último día. Que mis palabras, mis actos y mis pensamientos estén a la altura de ese hecho. Segundo cada noche, antes de dormir, pregúntate: si este fuera mi último día, ¿viví con amor? ¿Viví con claridad? ¿Fui fiel a mí mismo? Citas estoicas. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Marco Aurelio. Aprender a morir es aprender a vivir. Séneca. Mantra estoico. Recuerdo mi fin. No para temer, sino para vivir. Cada día es un regalo. Cada respiro es un tesoro. Cada momento es sagrado. Cierre de la quinta lección. Cuando recuerdas que la muerte es lo único seguro, la ansiedad pierde su poder, porque entiendes que la vida no es para ser gastada en preocupaciones inútiles. La vida es para ser vivida con amor, con gratitud, con coraje, con paz. Memento mori. Recuerda que morirás, y al recordarlo, aprenderás, finalmente, a vivir. Capítulo 7. Conclusión final. El regreso al silencio interno. Cómo integrar las 5 lecciones y recuperar tu paz interior. Haz una pausa. Escucha este silencio. Este silencio no es vacío. No es ausencia. Es presencia. Presencia de algo que tal vez habías olvidado. Tu propia esencia. Tu propio poder. Tu propia paz. Asterisco asterisco. Las 5 lecciones estoicas no son solo ideas. Son caminos. Son prácticas. Son anclas. Son hogares para el alma. Asterisco asterisco. Primera lección. Acepta lo que no puedes controlar. Soltar no es perder. Es liberarse. Segunda lección. Refúgiate en tu fortaleza interior. Nada externo puede dañarte sin tu consentimiento. Tercera lección. Vuelve al presente. El ahora es el único lugar donde la vida sucede. Cuarta lección. Domina tus pensamientos. Tu mente es un jardín. Cultiva lo que te da paz. Quinta lección. Recuerda tu finitud. Memento mori. La muerte es la maestra que te enseña a vivir. Si integras estas 5 verdades, la ansiedad perderá fuerza. El miedo perderá su voz. El caos externo dejará de penetrar tu mundo interno. Porque entenderás que la vida nunca fue controlable, que las tormentas siempre existirán, que los cambios, las pérdidas, los rechazos, forman parte del juego de la existencia. Pero tú no eres la tormenta, tú no eres el caos, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus miedos, tú eres el cielo, amplio, infinito, que observa las nubes pasar, sin convertirse en ellas. Reflexión final, el retorno al hogar interno. Cierra los ojos. Siente tu respiración. Observa el latido de tu corazón. Estás aquí. Ahora. Vivo. Nada te falta. Nada te sobra. La paz no está allá afuera. Nunca estuvo. Siempre estuvo dentro de ti. En ese lugar sagrado. En esa fortaleza silenciosa. En ese espacio interno que ninguna crisis, ninguna pérdida, ningún miedo puede tocar. La vida es esto. Respirar. Amar. Soltar. Aceptar. Caminar. Con humildad. Con gratitud. Con coraje. Con presencia. Mantra final. No controlo el mundo, pero controlo mi mundo interno. No elijo lo que sucede afuera, pero elijo mi actitud, mi paz y mi respuesta. Regreso a mí.
Regreso al silencio. Regreso a la vida. Mensaje final al espectador. Si este mensaje resonó contigo, si alguna de estas palabras tocó tu alma, escribe en los comentarios. Yo elijo soltar lo que no puedo controlar y cultivar mi paz interior. Haz de este comentario un recordatorio, un ancla, una promesa contigo mismo. Y cada vez que la ansiedad quiera tomar el control, vuelve aquí, vuelve a este espacio, vuelve a este silencio, porque tu paz siempre ha estado y siempre estará dentro de ti.